Vamos ahora a hacer una llamada interesantísima que tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa y esta situación que se ha generado en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, yo quiero agradecer, tenemos en línea, aprovechar que todavía tenemos a Terrero aquí en el estudio, al que le ha dado seguimiento a todo el tema de la situación en Puerto Rico. Tenemos en línea al licenciado Germán Monroe, quien es el exdirector de la Oficina Comercial de Puerto Rico en República Dominicana. Yo siempre le digo el equivalente al embajador, ¿verdad? Y vamos a agradecerle a él exdirector ejecutivo de la Oficina del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en República Dominicana, Germán Roberto Monroe. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado? Muy buenos días, Joaquín, buenos días a todos, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Bien, el licenciado, en los últimos días nosotros hemos ido trayendo diariamente los temas y actualizando los temas cómo va la situación de Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad de entrevistar la semana pasada dos representantes de este gobierno, un congresista y todo esto, y hay ingredientes nuevos. Nosotros le damos la bienvenida a Síntesis, gracias por tomarnos la llamada, y por favor, actualicen un poquito primero de cuál es la situación hoy en Puerto Rico con respecto a la renuncia ya del señor gobernador de Puerto Rico. Sí, bueno, como es de su conocimiento, Puerto Rico ha estado inmerso en un proceso de protesta colectiva por las pasadas 2 semanas. Todo esto a raíz del surgimiento, de la revelación de unas conversaciones vía chat entre el gobernador y sus allegados, las cuales fueron publicadas el pasado 13 de julio. Eso sacó a la luz una serie de mofas, insinuaciones, de acusaciones hacia diversas personalidades de Puerto Rico, en donde se atacaron pues, a personalidades políticas como la alcaldesa de San Juan, como el presidente del Senado, donde se atacó a la comunidad LGBT, donde se hizo mofa de los muertos sobre el huracán María, y una serie de cosas que sacó a relucir llamémosle los verdaderos colores de la administración. Es un tema, sin entrar en conjeturas de políticas, que ofendió a la masa, al colectivo. Y ese colectivo se unió en protesta ininterrumpida por más de 10 días, en que cada día fue sumando más y más gentes, hasta que se logró que la presión fuera tal que el gobernador no se vio forzado básicamente a renunciar. Renuncia que se hizo pública hace 2 noches, antenoche, con efectividad el próximo 2 de agosto a las 5 de la tarde. Así que la situación que tenemos hoy día en Puerto Rico es donde tenemos un gobernador que ya anunció que renunció a su posición efectivo, o que renunciará, efectivo el día 2 de agosto. Entonces ahora todo se centra en quién va a suceder al gobernador, quién será su sucesor. Y esa es la situación que estamos ahora mismo trabajando. Señor Monroe, una pregunta sobre ese tema último que usted acaba de decir. Nos parece que desde ayer a esta parte las cosas se han puesto menos claras que lo que aparentaban estar el primer día que el gobernador renunció, porque en el orden de lo que dice la Constitución de ustedes, entraba el secretario de Estado y lógicamente como no está, pues entró la ministra de Justicia. Sin embargo, han salido también unos nuevos chats de unas conversaciones de ella con el ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, donde aparentemente ella obstruyó la justicia, no queriendo indagar sobre unos temas de corrupción que él le estaba presentando. Por lo tanto, hay unos temas éticos, morales y obstrucción de justicia que le están endilgando a ella, lo cual podría poner en peligro que ella fuera la sucesora el día 2 de agosto. Cierto. Sí, como cuestión de hecho, todo lo que acabo de mencionar es correcto. O sea, existen unos serios cuestionamientos hacia la capacidad ética y moral de la licenciada Wanda Vázquez, que funge hoy día como secretaria de Justicia.
ella, en el orden de sucesión, como sabemos, viene el secretario de Estado, luego la secretaria de Justicia, y si no fuese el secretario de Justicia, pasaría el secretario de Hacienda. En Puerto Rico tenemos la situación de que el secretario de Hacienda no cuenta con 35 años de edad, por lo cual lo inhabilita constitucionalmente. ¿Qué sucede? Si ahora mismo las protestas se han centrado en la figura de Wanda Vázquez, toda vez que el pueblo lo que quería es precisamente transparencia. Y estamos saliendo de un gobernador y de un grupo de trabajo que demostró no ser transparente y que se levantaron serios cuestionamientos. Germán, y ahora pues... Perdóname, cuando nosotros hablábamos de esta entrevista ayer, Sí. usted nos decía a nosotros, y yo le hice esa pregunta de qué iba a pasar en la línea de sucesión, y con todos estos problemas que hay con esta persona. Y usted decía, sí, pero él es el gobernador hasta el día 2. A eso me dirigí ahora. Él puede cambiar todavía el secretario de Justicia. Nombrar un secretario de Estado. O nombrar un secretario de Estado del que renunció. Bueno, a eso vamos. Indudablemente él sigue siendo el gobernador de aquí al 2 de agosto a las 5 de la tarde. De aquí a allá pueden pasar muchas cosas. Como cuestión de hecho se está barajando ahora y es lo que se está negociando en Puerto Rico, es básicamente un secreto a voces, el nombrar una figura que sea de consenso, dentro obviamente de consenso para los que toman la decisión, en este caso el Partido Nuevo Progresista, que es quien está en el poder, porque fue electo en las pasadas elecciones, ¿no? Así que se está trabajando en conseguir un nombre que sea de bastante consenso para el partido del poder y obviamente pues que pueda culminar la gestión de aquí hasta el 2020, que son las próximas elecciones. Se ha hablado de Pierluisi, Sí. que creo que era representante en Washington, ¿verdad? Pierluisi fue el comisionado residente en Washington, correcto, y fue contrincante del gobernador renunciante en primarias. Pero no sé si habían dicho que originalmente que no quería, no aceptaba o tenía un problema personal. Ahora mismo se está especulando mucho, se habla de Pierluisi que está pasando una serie de situaciones familiares que probablemente lo impidan. También se han levantado cuestionamientos de sus vínculos profesionales, porque él es parte de un bufete muy prestigioso en Puerto Rico que tiene contratos con la Junta de Supervisión Fiscal y Wow. se crearon Ahí habría un conflicto de intereses. Pudiese crear un conflicto de intereses y precisamente volvemos. Lo que se está buscando aquí es transparencia, ¿no? Que sea transparente. Pero hay una parte interesante. Parece que no hay nadie entonces. Que aviva el debate es el hecho de que el orden sucesoral pues le toca al día de hoy es la Secretaria de Justicia, la que va hasta esta hora de la mañana, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Hay una guerra campal que ha sido pública en los medios, no es una conjetura, de ataques directos entre el presidente del Senado de Puerto Rico, el honorable Tomás Rivera Schatz, y la secretaria de Justicia. Entonces, como sabemos, para poder llegar a ser ratificado en su puesto, tiene que ser, hace falta la anuencia del Senado. Sí, claro. En este caso. Claro. Y pues es un tema de lucha política que se está trabajando en este instante, con la diferencia que hoy tras haber habido una demostración tan masiva de parte del pueblo, la clase política está mucho más cautelosa en cómo procede, porque sabe que puede tener consecuencias como las que hemos vivido en los pasados días. Bien, Germán, este gobierno, ¿qué tiempo real le queda a la gobernación? ¿1 año y 6 meses o 1 año y 8 meses? Hasta el día 2 de enero del 2020. 2 de enero, más o menos 1 año y medio. Sí, las elecciones son en noviembre del 2020 y se toma posesión el día 2 de enero 16 meses. Del 2021, perdón. ¿Tú entiendes? Del 2021. Bueno, claro, las elecciones son en noviembre de 2020 y se toma posesión en el 2021. Sí, esto es prácticamente un año electoral, prácticamente. Mira, yo quiero decir que conozco el trabajo que usted hizo en República Dominicana como representante de la oficina de Puerto Rico y vimos cómo sobre todo, cómo en ese momento se duplicaron o hasta triplicaron con respecto a lo que tenemos hoy las relaciones comerciales de República Dominicana con Puerto Rico. En un momento dado, creo que fue por un tema de unos combustibles o algo, pero realmente en las cooperaciones eran del doble. Yo le quiero preguntar,
con respecto a Estados Unidos, luego de que finalice este proceso, ¿usted entiende que las relaciones entre, que de hecho después del huracán no estaban muy bien, con temas de corrupción y Donald Trump y todo esto, ¿tú entiendes que Puerto Rico, que sí tiene un problema económico, un endeudamiento externo, que se habla de unos 90.000 millones de dólares, de los cuales nunca Estados Unidos ha dicho que se hizo cargo 100%, que si nada más entraron 20.000, 15.000 y todo esto, o el apoyo del huracán, que si llegó, que no llegó? Háblanos de la relación Puerto Rico-Estados Unidos posterior a que ya termine el proceso de la renuncia y de la salida del gobernador. Sí, bueno, yo creo que tenemos que estar claros en que por primera vez, yo creo que en la historia, ¿no?, un presidente ha hecho expresiones públicas tan fuertes. Bueno, por lo menos han publicado, ¿no? Vivimos en una época de tecnología donde cualquier cosa que dice se sabe al momento. Entonces, definitivamente el sentir de la Casa Blanca era de disgusto con la figura del gobernador por lo que representa. Yo no creo que tuviera nada que ver a nivel personal, sino por lo que representa. Ha representado mucha corrupción, etcétera, que no, más allá de un mero rumor, han sido comprobados porque ha habido arrestos a nivel de esfera federal sobre funcionarios. La pasada directora de Educación, que cabe mencionar que el Ministerio de Educación, en Puerto Rico llamado Departamento de Educación, es de los departamentos que más fondos federales recibe anualmente, número uno. Número dos, el otro departamento que recibe muchísimos fondos federales es el Departamento de Salud, pero en este caso el tema de la reforma, lo que llaman la reforma de salud, que es una tarjeta de salud universal para el pueblo de Puerto Rico, recibe billones de dólares en fondos, y resulta que su directora ejecutiva también fue arrestada hace 2 semanas. O sea que tenemos una mancha, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver fondos federales y Puerto Rico, que indudablemente nos afecta la relación, porque dice, yo no voy a seguir dando fondos para que los malversen, claro, ¿no? Ahora bien, hay un tema muy importante aquí que a veces se trata de eludir, y es el tema del estatus político. Esto es un tema que ustedes conocen, lleva décadas. Casualmente ayer se cumplieron, irónicamente, el día que el gobernador anuncia su renuncia, se cumplen 67 años de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso fue ayer. Entonces, sucede que, para bien o para mal, bajo ese estatus político, es que se ha tenido acceso a todos estos fondos por años. 67 años llevamos en esto. Y se han recibido los fondos. De igual forma, cuando hubo el huracán, tuvimos acceso a los fondos de FEMA, de Emergency Recovery. Ahora están los fondos, Jacín, y te aclaro un poco, la deuda de Puerto Rico y los comentarios que hacen con el presidente son cosas distintas, y quiero hacerte esa aclaración. La deuda de Puerto Rico rondaba los 73 billones de dólares, ¿eh? Y ese es un tema que viene trabajándose desde hace ya más de 3 años. Eso desembocó en la creación, en el último periodo de Obama, en los últimos ya meses de su administración, de lo que fue la Junta de Control Fiscal, la ley promesa. Creo que ustedes conocen muy bien del tema. ¿Qué sucede? Ahora, todo esto se maneja a través de la Junta de Control Fiscal, y también se maneja a través de la quiebra, de la juez de quiebra, Swain, porque Puerto Rico se pudo acoger, gracias a esa ley, a un proceso de quiebra donde se paralizaron los procesos de cobro y una serie de cosas con los bonistas y con otras deudas adicionales. Ahora bien, el presidente y el Congreso hace alusión recientemente a una asignación de fondos especiales para disaster recovery, que es para recuperarse del desastre de los huracanes Irma y María. El presidente aduce que fueron 92 billones de dólares. La realidad del caso es que fue mucho menos, ha sido mucho menos, pero así haya sido 1 billón, tiene que ser manejado de manera correcta, y eso no estaba sucediendo. El chat sacó a relucir cómo se repartía básicamente la opinión pública para que los fondos fueran a un lugar y no a otro, se manipulaban los números para mejorar la percepción pública de la administración, etcétera, y eso que fue gran parte de lo que ocasionó lo que vimos ayer, que terminó en su renuncia. Y entiendo que va a ser
un alivio para la relación Puerto Rico-Estados Unidos en el tema de transparencia. Estados Unidos tiene fe y así lo ha manifestado de que ahora se van a manejar las cosas de mejor manera, de manera más transparente. Bien. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias por, vamos a ver si la próxima semana, cuando usted esté, sabemos que usted no vive en Santo Domingo, que cuando esté por aquí, vamos a coordinar una entrevista para hablar de todo esto y así mantenemos a los dominicanos actualizados en este sentido. Y de todas formas, manténganos enterados vía telefónica. No lo haga por chat, por favor. Sí, estamos, no, allí me hicieron una pregunta recientemente que qué aplicación yo recomendaba a los políticos de ahora. Yo le digo que un curso de señales de humo no vendría mal. Señales de humo. Así que bueno, ha sido un placer como siempre participar con ustedes. Gracias siempre por su apoyo y por su interés en informar a la comunidad dominicana sobre los acontecimientos de Puerto Rico. Han sido siempre muy consistentes en eso y se los agradecemos en nombre de nuestro país. Bien, muchísimas gracias, licenciado Germán Monroy, ex director ejecutivo de la Oficina Comercial de Puerto Rico, del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico en República Dominicana. Muchísimas gracias, licenciado Monroy, por estar con nosotros. Gracias de verdad.